Aquí, creo que por aquí. Ajá, por aquí se va a ver mejor. Bueno, esta masterclass se llama Rompe el Ciclo, como ya ustedes lo saben, y por eso se apuntaron a esta clase, y vamos a hablar sobre algunos temas, ¿no?, específicos. Vamos a comenzar esta clase con las heridas emocionales, las famosas heridas emocionales que vemos mucho también contenido en redes sociales que hablan de ellas. Incluso yo comparto gran parte de mi contenido apuntando a eso, a las heridas emocionales, pero siempre hay un comentario común. Ajá, ya sé, ya lo identifiqué, ¿ahora qué hago? Entonces vamos a identificar dónde nacen y también qué trae esta herida emocional a mi vida adulta, a nuestra vida adulta, cómo se ve reflejada, ¿ok? Y también vamos a ver una pequeña parte de esta clase donde les voy a indicar cómo sanar o cómo comenzar a hacer ese proceso de sanación. Además, vamos a hablar de otros aspectos que ya también se los voy a ir explicando poco a poco. Entonces, iniciemos. Si tienen su lápiz por allí, su papelito, su libreta, para que puedan ir tomando nota. Igual, al finalizar la clase, vamos a hacer unas dinámicas y les voy a también a proporcionar las diapositivas de esta clase. Ok, vamos a comenzar con el tema, las heridas emocionales. Hay 5 heridas. Está la del rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. ¿Ok? Y vamos a ir desarrollando una a una. Vamos a comenzar con la del rechazo. ¿Cuándo se origina esta herida? Esta herida se origina en la infancia y es constantemente muy común en estos niños que son criticados, ignorados por sus padres o por sus cuidadores, cuando expresan sus emociones, ¿no? Cada vez que buscan cariño, reciben indiferencia o rechazo. ¿Y cómo se ve reflejado esto en la adultez? Esto genera una tendencia a evitar la intimidad y el compromiso, por miedo a vivir nuevamente el rechazo. Entonces, básicamente, esta herida pues nace en estos primeros años. Algunas personas pueden decir, tal vez no recibí rechazo de mi mamá o de mi papá, pero también hay que tomar en cuenta las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces esas personas pueden ser abuelos, tíos o personas bastante significativas en nuestro entorno. Incluso en alguna de ellas van a ver cómo también influye nuestros profesores, ¿no?, las personas que estaban allí con nosotros. Si sienten identificación con esta herida, vayan tomando nota. Vamos a pasar a la siguiente. La herida de abandono. Esta herida se origina en niños o niñas que crecen con un padre ausente o con cuidadores inestables, que entran y salen de su vida sin previo aviso. Esta herida fomenta en la adultez la dependencia emocional y el miedo a la soledad. ¿Okay? Mucho miedo a estar solas o solos, y por eso también se toman, y vamos a verlo más adelante, se toman algunas malas decisiones en cuanto a relaciones, amistades, sobre todo en este tema que vamos a hablar hoy, en relaciones de pareja tóxicas, ¿no? O que tenemos algunas características tóxicas, que eso también lo vamos a identificar. Entonces, si se sienten identificados, ya saben, deben tomar nota de la herida. Pueden ser una o varias, no necesariamente tenemos que cumplir una, a veces nos identificamos con varias de ellas. Vamos a pasar con la herida de humillación. Esta herida se origina en niños que fueron ridiculizados o avergonzados, tal vez castigados en público por sus padres, profesores o compañeros de escuela. ¿Okay? Esta herida desarrolla en la adultez patrones de sumisión y relaciones de control. La de traición. Ella se origina también en la infancia, en niñas o niños que crecen con promesas incumplidas, ¿no?, por parte de sus padres o cuidadores. Por ejemplo, voy a estar ahí para ti y luego no cumplen. Un ejemplo muy común, probablemente, no sé si llegaron a ver, tal vez o les sucedió a ustedes o vieron, en estos actos de escuela que son muy, muy habituales, donde algunos niños cuentan con la compañía de sus familiares, padres, y otros no. O en estos juegos deportivos donde el niño tiene la intención
de que su papá, su mamá o su familia lo vea, lo aliente, lo apoye. Porque en esta etapa de infancia hay una necesidad de aprobación, ¿ok? De sentirse aprobado, de sentirse reconocido. Entonces, esto origina una herida de traición cuando se le hace una promesa, yo voy a ir, yo voy a verte, yo voy a estar, yo voy a apoyarte, y luego eso no sucede. Ok. Vamos con la herida de injusticia. Esta herida es originada cuando en la infancia se crece en un ambiente donde sus emociones son invalidadas, ¿no? Con reglas rígidas y falta de reconocimiento a sus sentimientos. Y esto se traduce en la adultez en relaciones frías, distantes y falta de expresividad emocional. ¿Ok? Y aquí hay algo importante que acotar. Hay una diferencia muy grande entre que una persona no sienta una emoción a que tenga incapacidad de expresarla. Son dos cosas diferentes. Y muchas veces lo veo en consulta que las personas tienden a equivocarse o a confundirlo, ¿ok? Decir, bueno, es que yo no soy muy afectiva, ¿ok? Entonces ahí diferenciamos. No eres afectiva o no eres afectivo o te cuesta expresarlo. Entonces, esta herida tiene mucho que ver con esa particularidad de esa falta de expresividad emocional. Ok, vamos con la siguiente. Ya, bueno, ya las vimos todas. No sé si alguno de los que está conectado tiene algo que acotar, preguntar o quisiera, antes de pasar al siguiente punto. Escríbanme ok si hasta el momento todo va bien o si surgió alguna duda. Ahora que acabamos de ver las heridas, no sé si ya se va uniendo algunas personas más, hemos visto ya las 5 heridas y ahora vamos a enlazar esa información en esta pregunta que es muy habitual. ¿Por qué repetimos relaciones tóxicas? ¿Ok? Con esto quiero también hacer una aclaración. Todas las relaciones en algún punto tienen características que pueden llegar a ser tóxicas. ¿Por qué tóxicas? Porque puede haber dependencia, porque puede haber necesidad de control y cada una de estas relaciones va a hacer una diferencia en cuanto a la intensidad o el grado de esa característica, ¿no?, que esté presente en la relación. Ok, por aquí comentan 4 de 5. Ok, es habitual que podamos sentir que tenemos en común muchas de las heridas, pero es importante también identificar cuál causa mayor incomodidad. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar lo que les decía. Quiero que estén muy atentos y atentas para poder ver también estas características que son los factores psicológicos que perpetúan patrones disfuncionales. ¿Ok? Entonces, el primero de ellos es el ciclo de repetición inconsciente. Cuando hablamos de esta situación, de la parte inconsciente, yo siempre doy un ejemplo, que se imaginen un iceberg, donde la punta del iceberg es todo lo que está consciente. Lo que está un poco debajo del agua es lo preconsciente, esos recuerdos que pueden evocar o hacer un esfuerzo. Y lo que está a las profundidades del agua es lo inconsciente, eso que puede dirigir su destino y ustedes no saben o no entienden la motivación de la repetición de este hecho. Entonces, lo podemos llamar como esas motivaciones inconscientes. Y allí es donde vamos a ir. Es un ciclo repetitivo, que podemos llegar a decir que este es mi destino, me persiguen las personas de esta forma, o yo siempre, esto es lo que hay para mí, o esto es lo que siempre me toca a mí. Entonces, en esta clase vamos a ir también a revisar esos patrones inconscientes, ¿no? Esa repetición. Y es esa tendencia en buscar relaciones que confirmen nuestras heridas emocionales, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya es lo conocido. Si yo crecí en un cierto lugar con una dinámica familiar, yo voy a tratar de acercarme o de repetir inconscientemente algo que para mí resulta familiar. Y yo en esta parte doy un ejemplo. Si nosotros estamos en alguna parte, pongamos, estamos en el exterior, creo que aquí la mayoría que está son
personas de un país que están en otro lado, son migrantes. Pero estamos en una gran reunión, quiero que se imaginen esto, como una feria. Pero hay muchos grupos y en uno de esos grupos yo observo que hay un grupo donde hay comida típica de mi país de origen, música y personas con un dialecto similar al mío, ¿no? Como que yo identifico que ahí hay algo familiar. Es muy probable que yo me incline a irme a ese lugar, ¿ok? Y que yo interprete que ahí es donde está más chévere, que ahí es donde yo quiero estar. ¿Por qué? Porque hay algo de allí que se me hace familiar y me atrae. Mi motivación inconsciente es que yo me siento cómoda con ese ambiente donde siento que pertenezco, que hay familiaridad, ¿no? Pero puede ser que en otro de los grupos yo pueda pasarla muy bien también, pero mi instinto va a ser irme o dirigirme a ese lugar, porque me voy a sentir cómoda en ese lugar, ¿ok? Entonces, más o menos esto puede pasar con las heridas. La herida me causó dolor, pero para mí es familiar porque crecí en un ciclo o en un patrón muy similar. Entonces voy de manera inconsciente a querer repetir eso, a pesar de que no sea lo mejor, de que no sea lo más funcional. Entonces, uno de los factores, les doy estos ejemplos para que quede bastante claro, es el ciclo de repetición inconsciente. Ahora vamos con las creencias limitantes sobre el amor. Esto también está muy relacionado a nuestros primeros años, a todo nuestro desarrollo en cuanto a la infancia, porque dentro de nuestra dinámica familiar nosotros aprendimos conceptos como amor, como el amor, ¿no? ¿Y cómo lo aprendimos? Tal vez no nos sentaron y nos dijeron el amor es esto, esto y esto, pero sí lo pudimos haber observado a nuestro alrededor. ¿De qué manera? La forma en que nuestra madre, nuestro padre o nuestros familiares más cercanos expresaban amor. Esa es una manera también de aprender. También frases comunes que pudimos haber escuchado durante nuestra infancia o durante toda nuestra infancia y adolescencia, como que el amor lo puede todo, el amor duele, si me ama cambiará, o sea, hacer como un amor condicionado, ¿no? Condicionar a la otra persona. Si tú me amas, tú cambias. Entonces, todo esto puede tener un grado de verdad, pero no de manera absoluta, que a veces lo tomamos y lo generalizamos para todos los contextos, ¿ok? Entonces, esa es otra de los factores psicológicos que influyen. Y la vulnerabilidad ante relaciones tóxicas es otro factor y esa vulnerabilidad está muy relacionada a nuestras heridas emocionales no resueltas. ¿Por qué coloco no resueltas? Porque puede que muchas de las heridas que acabamos de mencionar podamos sentirnos identificadas o identificados, pero tal vez alguna la hemos trabajado, ya la hemos superado o no causa tal incomodidad en nuestra adultez. Pero las no resueltas son las que nos van a hacer mucho más vulnerables ante relaciones disfuncionales, relaciones tóxicas o relaciones con personas narcisistas, ¿ok? Que eso también lo vamos a ir revisando. Hasta aquí quiero saber si todo va ok, si hay alguna duda, si van entendiendo lo que vamos hablando hasta el momento. Escríbanme en los comentarios ok para saber que me escuchan, que no están dormidos. A ver. Ok, por aquí dice todo bien hasta ahora, pero díganme ahorita si sí, va todo bien. Continuamos. Ajá, todo bien. Ok. Ahora vamos con esta parte. Esta parte es interesante. El narcisismo. Ok. Mucho contenido en redes sociales, muchas personas preguntándome por allí al interno, después de consultas, cuando a veces hablo con mis pacientes sobre temas específicos y me preguntan, ¿qué te parece, Trina? Yo creo que fulano, personas que me han hablado ellos dentro de eso, ¿tú crees que sea narcisista? Sí, no, y hay mucha duda. Entonces, este es un tema muy interesante porque hoy vamos a analizar qué es el narcisismo y similitudes con otros aspectos que podemos confundir o podemos llegar a generalizar. Ok, primero que todo, hablando del narcisismo, vamos a identificar el narcisismo
pero desde el punto clínico, que es un trastorno de personalidad narcisista, y se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en la adultez temprana y se presenta en diversos contextos. ¿Ok? Para el diagnóstico, para poder diagnosticar o para poder determinar que una persona es narcisista o tiene el trastorno narcisista de la personalidad, debemos considerar 5 o más de los siguientes criterios que los vamos a mencionar acá. ¿Ok? Entonces, como número 1, si ya están analizando a alguien, por favor, vayan tomando nota. 1, sentido exagerado de autoimportancia, ¿ok? Por ejemplo, exagera logros y talentos y espera ser reconocido como superior sin logros proporcionales, ¿ok? Una necesidad de tener ese reconocimiento, pero de manera desproporcionada. Y quiero hacer énfasis en manera desproporcionada porque todos de alguna manera podemos necesitar o podemos requerir tener reconocimiento en algún punto de nuestra vida. Pero en este punto, en lo que estamos hablando, dentro de los criterios del trastorno narcisista, es exagerado. Tal vez les puede llegar o le pueden estar llegando eventos, recuerdos o personas a su mente, pero también identifiquen que deben cumplir por lo menos 5 de los criterios. El segundo, fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. ¿Ok? Cuando hablo de fantasías, o sea, de ideas demasiado grandiosas sobre esto que acabo de mencionar. Tercero, creencias de ser especial y único y que solo puede ser comprendido o relacionado con personas, instituciones o personas que son iguales de especiales o de alto estatus que ellos, ¿no? 4, necesidad excesiva de admiración, sentido de derecho, expectativas poco razonables de recibir un trato especial o de que sus deseos se cumplan automáticamente. O sea, tienen muy poca tolerancia para esperar, para procesos, quieren todo rápido, ¿no? Automáticamente. Aquí vamos con el 6, explotación interpersonal. Estas personas tienden a aprovecharse de los demás para alcanzar sus propios fines, ¿ok? Y tenemos acá, en el 7, falta de empatía. No reconoce no se identifica o no reconoce las necesidades de los demás, los sentimientos o necesidades de los demás. Y por último tenemos envidia de los demás o creencia de que los otros lo envidian o la envidian, ¿ok? Entonces, analizando esto, tendría que cumplir esta persona por lo menos con 5 de estos criterios. Y la pregunta que es usual, Trina, ¿esta persona puede cambiar? ¿Estas personas pueden cambiar? Y creo que es importante identificar que la persona que desea generar el cambio lo puede lograr independientemente, pero es poco probable que personas con este trastorno busquen ayuda. Mucho menos probable es que la pareja de esta persona logre que la persona cambie, si esta persona no quiere, y esto aplica en todo, ¿ok? Personas que sí han llegado a tocar fondo, han llegado a tener situaciones bastante complejas y han decidido pasar por un duro proceso de buscar ayuda. Y sí es difícil porque las características de este trastorno hacen mucho más complejo que la persona busque ayuda porque se sienten superiores. Entonces pueden llegar a llegar a la consulta, puede suceder con esa sensación de grandiosidad y sentirse incómodos, tal vez al sentirse observados, analizados o cuestionados en algunas de las sesiones. Pero con esto no quiero decir que es imposible. Ok, por aquí dicen genial hasta ahora, Yulixa, buenísimo. Me encanta que les vaya agradando todo el contenido. Ok, ahora vamos a ver cómo identificar una relación con un narcisista. Entonces vamos a identificar también las famosas banderas rojas, ¿ok? Y dentro de esas banderas rojas
hay conductas comunes, me refiero a esto, conductas comunes en estas relaciones con narcisistas. Las relaciones con personas narcisistas pueden ser altamente desgastantes y confusas, ya que estas personas tienden a manipular y explotar a sus parejas sin remordimiento, ¿ok? Identificar estas banderas rojas es fundamental para evitar quedar atrapado en una dinámica tóxica. Ok. Aquí vamos a ver. Primero, la falta de empatía. Ya la estuvimos conversando, ¿no? La falta de empatía, los narcisistas tienen una profunda incapacidad para ponerse en el lugar de otros. No validan las emociones ajenas y suelen minimizar el dolor o las preocupaciones de su pareja. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda, idealización y devaluación. Este es el ciclo de abuso narcisista. Al inicio de la relación, idealizan a su pareja con halagos excesivos, atención constante, porque el inicio de la relación tiende a ser muy ostentosa, ¿ok? Mucho ruido, muchos excesos de todo, ¿no? De cumplidos, de regalos. Pero luego comienza a menospreciarla, criticando su apariencia, criticando sus decisiones, habilidades. Es decir, sube como la espuma, pero luego baja toda esa intensidad. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la idealización y la devaluación. Y son situaciones que tienden a confundir mucho. Por ejemplo, no sé si he observado, pero tal vez en series, películas, algunas series o películas, vemos cómo muchas mujeres se enganchan con la persona, las llaman, salen, pasan una noche y luego al otro día desaparece toda la atención, que incluso a veces dicen, no, esa es la mejor estrategia para dejar a la persona confundida. Esto es un maltrato psicológico, ¿no? Darle importancia a una persona y luego hacer como si nada. Entonces, esa es una de las cosas que suele suceder y que engancha a la persona, sobre todo si tiene alguna herida no resuelta, ¿ok? De querer buscar aprobación, de querer evitar el rechazo o de no querer estar la persona sola. Luego vamos con manipulación. Utilizan estrategias para hacer dudar a la víctima de su percepción y memoria, haciéndole sentir culpable. Frases como estás loca, eso nunca pasó, eres demasiado sensible, es decir, ir como debilitando a la persona. Necesidad excesiva de admiración, ¿ok? Buscan constantemente validación externa, atención, y si no la reciben, reaccionan con enojo, desprecio o incluso infidelidades para obtenerla en otro lado. Vemos acá otra, relaciones unilaterales y explotadoras. El narcisista espera que su pareja le brinde apoyo incondicional, pero no devuelve el mismo nivel de compromiso emocional. Solo se interesa cuando la relación le beneficia. Es decir, aquí podemos ver un ejemplo. El narcisista necesita que la pareja siempre esté disponible, pero ellos no permiten que la otra persona solicite en algún momento su disponibilidad, porque los que llevan el control son ellos. ¿Ok? Si a ellos les resulta beneficioso, si ellos deciden hacerlo, pero no porque consideren las necesidades del otro. Por eso decimos relaciones unilaterales y explotadoras. Ok, falta de responsabilidad y victimismo. Nunca asumen sus errores, jamás. Lo desplazan y culpan a otras personas. Si algo sale mal en la relación siempre será culpa de la otra persona. Y se presentan como víctimas para manipular y evitar consecuencias. ¿Ok? La séptima, celos y control. Pueden ser extremadamente posesivos y celosos, pero no por amor, sino porque ven a su pareja como su posesión. ¿Ok? Y buscan controlar su vida, amistades, decisiones. Ellos cosifican a esa persona, ¿no? Si yo tomo esto, yo siento que esto no le duele nada, yo lo puedo apretar, lo puedo dejar, lo puedo botar, lo puedo como yo quiera, ¿no? Entonces no hay ese nivel de empatía. 8. Promesas vacías y falsa transformación. Cuando sienten que están perdiendo el control sobre su pareja,
pueden prometer cambiar, hacer terapia, mejorar el comportamiento. Sin embargo, estos cambios rara vez son genuinos. Digo rara vez porque no podemos generalizar, ¿ok? Pero sí hay bastante dificultad de que estas promesas lleguen a ser reales. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme, ¿van escribiendo, van anotando por ahí? ¿Están haciéndole ya el análisis a alguien? Cuéntenme. Denme señales que están activos, que no están dormidos. A ver. Vamos por acá. Diferencias entre alguien con alta autoestima y un narcisista. Esta parte es importantísima, ¿ok? Porque sí hay diferencias. Y muchas veces puede llegar a ser confundido. ¿Ok? Todo va anotado, me dicen por aquí. Muy bien. Entonces vamos a ver estas diferencias. Esto es interesante. Muchas veces las personas confunden la seguridad en sí mismas con el narcisismo. Sin embargo, hay diferencias claves que las vamos a ver ahorita, así que vayan tomando nota para que no vayan a estar diagnosticando mal por ahí. ¿Ok? Ok, vamos a ver por aquí. Aquí tenemos un cuadrito donde tenemos las características. ¿Ok? Por acá, características, seguridad en sí mismo. ¿Cómo se ve en una persona con alta autoestima? Se siente bien consigo mismo sin necesidad de validación constante. ¿Cómo se ve esta característica de seguridad en sí mismo en una persona narcisista? Necesita que los demás lo admiren para sentirse valioso. O sea, esta persona, si no recibe la aprobación, la validación de otros, no se siente bien. ¿Ok? Ahora vamos con la segunda característica, empatía y respeto. ¿Ok? En alta autoestima puede reconocer y validar los sentimientos de otros. En una persona narcisista no le importan los sentimientos de los demás, solo los suyos. Tercera característica, autoconfianza versus superioridad. En una persona con alta autoestima confía en sus habilidades, pero no necesita menospreciar a los demás. Es decir, esa persona puede brillar, pero no apaga la luz de otro. ¿Ok? En una persona narcisista se cree mejor que los demás y los humilla o manipula. Críticas y responsabilidad. Una persona con alta autoestima acepta críticas constructivas y aprende de sus errores. En una persona narcisista no tolera críticas y culpa a los demás cuando algo sale mal. Relaciones afectivas. En la persona con alta autoestima busca relaciones equilibradas basadas en el respeto mutuo. Una persona narcisista usa a las personas para beneficio propio sin reciprocidad. Manejo del rechazo. Una persona con alta autoestima lo acepta como parte de la vida y sigue adelante. Y una persona narcisista reacciona con ira, desprecio o venganza. ¿Ok? Hasta el momento queda claro. Hay algo también que es importante resaltar y es que algunas de las características que estuvimos realizando allí dentro del diagnóstico del trastorno narcisista pueden existir personas que tengan algunos rasgos, ¿ok? Incluso podemos ver algunos de esos rasgos, no sé si a ustedes les resuena un poco, algunos de esos rasgos con conductas infantiles, ¿ok? Los niños no han desarrollado todavía un nivel de conciencia o su pensamiento puede llegar a ser muy egocéntrico a sus necesidades por su propia inmadurez, por su edad. Entonces podemos llegar a ver personas en la adultez con características egocéntricas, narcisistas, pero no por eso podemos determinar o podemos decir que son personas con un trastorno narcisista de la personalidad. Es decir, que puede haber características, incluso nosotros, también es importante que identifiquemos si tenemos ciertas características narcisistas, egocéntricas, ¿ok? Identificar si cumplimos con un criterio o si tenemos características, porque hacer ese autoanálisis también es interesante, importante y es lo que nos permite avanzar.
porque muchas veces también estamos analizando a otros, pero nos tenemos a nosotras mismas o a nosotros mismos fuera de radar. Y lo que nos va a permitir a nosotros también analizar y mejorar nuestras relaciones es analizar nuestras propias banderas rojas, pero también identificar las que están afuera, ¿ok? Algo pasó por aquí, vamos a ver. Vamos aquí. Ya vimos las diferencias. Aquí vemos sanando para no repetir, ¿ok? Ya entonces, tal vez los puntos que hemos visto hasta ahora le han ido dejando a ustedes este ejercicio de analizar. Pero muy importante, y quiero que esto que acabo de decir quede bastante claro, y es que también tenemos que revisar ciertas características también en nosotros, tanto las heridas emocionales como características que acabamos de ver. Puede ser también algunas características tóxicas que muchas veces nos es más fácil verlas en otro, pero no las analizamos o las revisamos en nosotros. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver estas estrategias para la sanación emocional. Aquí la estaba mencionando, creo que la primera es conciencia y autoobservación. Es la primera. No podemos hacer un cambio o una mejora de una característica, de una situación o de un ciclo repetitivo si no hacemos primero esa autoevaluación, autoobservación y ese nivel de conciencia. Porque lo que no se reconoce no se cambia. Es como que yo les diga a ustedes que tienen un enemigo y les diga que se cuiden, pero ustedes digan, pero yo no sé quién es mi enemigo, no sé cómo luce, dónde vive, no sé. Entonces, si no reconocemos qué es lo que puede estar allí perjudicándonos, nunca lo vamos a cambiar, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Reconocerlos en otros, pero sobre todo reconocerlo en nosotros mismas, que nos puede estar allí como anclando a esas situaciones que repetimos. El segundo aspecto o la segunda estrategia es reprogramación de creencias. Después que ya nosotros hemos hecho esa estrategia de hacer como conciencia de eso, hacer ese proceso de autoobservación, detectar esos patrones, es importante que comencemos con la reprogramación de esas creencias. ¿Okay? Yo sé que tal vez puede sonar un poquito complejo o ajá, ¿cómo se hace eso? Pero yo les voy a explicar también cómo podemos hacer esto. Entonces, esta reprogramación de creencias limitantes, básicamente, y se los voy a decir de manera bastante general, pero luego les daré ejemplo, es sustituir esas creencias que vamos a identificar. Por ejemplo, hablábamos de las creencias sobre el amor. El amor duele, el amor todo lo soporta. Bueno, esas creencias las tenemos ya identificadas y las tenemos ahora que reprogramar. Sustituir por creencias, sustituir esas creencias destructivas por afirmaciones o por creencias más funcionales, más saludables sobre el amor, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Hay estrategias desde la psicoterapia como la reestructuración cognitiva en las que se puede hacer este proceso poco a poco, ¿ok? De manera sistemática y progresiva podemos ir trabajando en hacer ese cambio de chip, cambiar esas creencias limitantes o destructivas por creencias funcionales. Y básicamente parte importante de esto es que podemos también someter estas creencias a pruebas a favor y en contra, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tomar la frase de el amor todo lo puede. Si partimos de eso, tenemos entonces que empezar a analizar de ambas partes si el amor todo lo puede. Si el amor todo lo puede y yo estoy en una relación tóxica, una relación dañina, una relación que no me suma, yo estaría direccionando esta creencia del amor todo lo puede, que el amor todo lo puede, pero a beneficio de la otra persona, es decir, entre comillas, beneficio, ¿no? De yo aguantar, de yo soportar, de yo hacerme daño a mí misma por estar allí. Entonces, comienzo a cuestionar eso y podría analizar que más que estar allí haciendo algo productivo, estoy pasando por encima de mi amor propio. Entonces, si el amor todo lo puede, podría tomar o
rediseñar esta creencia y que el amor puede a mí entonces sacarme de una relación tóxica. Que yo también puedo amar a una persona, pero hacer una distancia saludable. Es diferente alejarme de una persona odiándola a alejarme de una persona sin resentimientos tan fuertes como lo es odiar, ¿no? Entonces comenzamos a cuestionar y comenzamos a flexibilizar también un poco esa idea que puede estar con alguna distorsión cognitiva, que eso es parte también de la reestructuración cognitiva, es identificar cómo podemos estar teniendo ciertas distorsiones a la hora de percibir realidades. Entonces hay distorsiones dentro de esas creencias, que es importante identificarlas para luego empezar a cuestionarlas y hacer todo este proceso. Y por último, reconocer banderas rojas y establecer límites, ¿ok? Esa era la parte que no conseguí ahorita, que me fui atrás, pero aquí viene. Entonces, estas banderas rojas, como yo les decía, banderas rojas que vamos a ver en otros, pero también es importante que nosotros podamos analizar nuestras propias banderas rojas, pero aquí vamos a ver las banderas rojas de la otra persona como parte de estrategia de no repetir o de ser conscientes si estamos repitiendo ciclos dentro de nuestras formas de relacionarnos, ¿no? Ya va, no veo las banderas rojas, ya les voy a buscar por aquí, no sale aquí en la presentación, pero ya las vamos a buscar. Ok, mientras busco aquí esta parte que les quiero compartir, quiero que me compartan por los comentarios si hasta el momento tienen alguna duda. O pregunta. ¿Todo bien? ¿Alguna duda o pregunta? Si no hay ninguna, les voy entonces a mencionar, tomen nota, de las banderas rojas, ¿ok? Banderas rojas que hay que analizar. ¿Ok? Muchas veces hay personas que salen de una relación y no se dan cuenta de lo que están repitiendo. Una de las banderas rojas en el otro es cuando la persona muestra mucha necesidad de estar en tiempo de calidad con la persona, contigo, pero cuando tú necesitas, la persona no está. No puede, no está y hay mucha justificación. La bandera roja en ti sería que justificas constantemente esas excusas de esa persona, ¿ok? Siempre justificas el no estar de la otra persona, el no poder y el poco nivel de empatía, ¿ok? La segunda bandera roja es la idealización, ¿ok? La idealización tanto de la otra persona y la tuya propia. Es decir, esta persona, si tiene algunas características, pues tóxicas o narcisistas, comenzará, o el inicio de la relación comenzará desde muy arriba, ¿no? Desde muchas expectativas, promesas. Y es importante que también identifiques la bandera roja propia, es decir, qué tanto estás idealizando a esa persona. ¿Qué tanto estás pensando que esa persona es la mejor? A veces también las frases que te dices es que yo nunca me he sentido así, es que esto es lo mejor que me ha pasado, esto es lo máximo. Entonces, también te limitas un poco, esa bandera roja. Una bandera roja también importante en analizar en ti es qué tan disponible estás o qué tan rápido estás. Una de las cosas que también puede perjudicar es sentir que no hay tiempo, es decir, ir corriendo. Y como vas corriendo, no te das los tiempos de conocer a esa persona e involucras a esa persona en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo. ¿Okay? Esa es una bandera roja. Estar demasiado disponible o ser demasiado confiada en que todos estos espacios ya son prudentes o son esperables para que esa persona esté allí. Y siendo honestas, esos espacios van teniendo sus tiempos y se va ganando. ¿Qué pasa? También el entrar rápidamente
al entorno de la otra persona y confundir que los amigos de esa persona son tus amigos, ¿ok? O de solo generar un ámbito social con el círculo de esta persona. Esa es otra bandera roja que tienes que analizar. ¿Qué pasa cuando la relación ya pasa por este proceso de ruptura? Puedes sentir que te quedaste sin amigos, porque puede que te alejaste de los propios y hiciste todas tus rutinas con esta persona y no cultivaste tus amistades, te alejaste de tu familia, ¿sí? Entonces, al perder esa persona, sientes que pierdes parte de tu vida. Entonces, esa es una bandera roja importante que tienes que analizar. De la otra persona, si te vas alejando de todos tus círculos y tú vas también dando espacio y permiso a que eso suceda, entonces va haciéndose un cerco, te va acercando, te va alejando de tu entorno, de tu familia, y tú vas tomando su entorno como propio. Al momento de que esa relación tal vez termine o que vaya muy mal, te puedes llegar a sentir muy sola. Aquí me dice, si una persona no tiene trastorno narcisista, pero igual tiene rasgos muy marcados, igual no es tan recomendable. Cuando te refieres no tan recomendable, sería no tan recomendable vincularte, tener una relación con esa persona. Bueno, yo creo que si esa es tu pregunta, lo importante va a ser también analizar de qué formas también interactúa la persona con una persona con rasgos narcisistas o con algunas características un poco egocéntricas, ¿ok? Porque usualmente estas personas se acomodan o se quedan con las personas que también le alimentan eso, le proporcionan eso, ¿ok? Por ejemplo, ser una persona sumisa, es decir, sí, tú tienes la razón, justificar, que es una de las banderas rojas que les estaba diciendo, justificar constantemente, no es que ella es así o él es así por esto. Entonces estas personas consiguen mucho espacio, consiguen lo que están buscando, lo que quieren obtener. Buscar la aprobación en el otro, que la otra persona siempre le dé la razón, buscar que la otra persona siempre le dé protagonismo o espacio, es decir, que estas personas van a tender a querer estar o a relacionarse con personas que le inflen el ego. Si no le inflas el ego, entonces no eres parte fundamental. Recuerden que ellos necesitan esto, lo necesitan ser admirados, necesitan ser aprobados, ¿ok? Es una necesidad excesiva. Entonces, creo que lo recomendable también sería preguntar es, ¿cómo puedo moverme yo también detectando mis banderas rojas para no repetir ciertos patrones que inflen el ego de esta persona o que alimenten a que esta persona quiera seguir teniéndome allí? Recuerden que ellos están cuando tienen un beneficio. Si no hay beneficio, esa persona no va a estar. Pero claro, dentro del proceso también odian ser rechazados o descartados. Entonces allí pueden ser personas vengativas también. Esa es una bandera roja que ustedes tienen que observar. Si la persona es vengativa, y eso sucede mucho, no sé, si están enojados, entonces esa persona hace algo, les hace un daño, les hace algo malo. Entonces, muy bien podemos estar enojados, pero a veces esos impulsos, con esto no digo que a veces pensamos o tenemos pensamientos un poco oscuros de que estamos enojados, pero hay un cierto control, ¿no? Hay una diferencia a cuando ejecutamos o esa persona ejecuta el hecho y le hace un daño a la otra persona. Entonces, esa es una bandera roja también importante. Si la persona es vengativa, si la persona en momentos difíciles tiende a herirte, a sacarte, como decimos a veces, los trapitos al sol, ridiculizarte, humillarte, exponerte ante más personas porque estén enojados o porque esté enojado o enojada contigo. Entonces esas son cosas importantes que hay que ir analizando, ¿ok? Dentro de las banderas rojas. Ok, bueno. Pasamos, vamos a volver acá. No sé si esto que les hablé de las banderas rojas les resonó un poco, analizaron un poco,
alguien quiera comentarme por aquí si hubo alguna de los ejemplos. Ok, vamos a pasar aquí. Vamos a preguntas y respuestas. Vamos a utilizar unos cuantos minutos en hacer preguntas y respuestas. Ya por aquí respondí una, pero si tienen alguno de ustedes, los que estén conectados, tienen alguna pregunta, es el momento para conversar sobre eso. ¿Ok? Ok, justifico constantemente, idealización de la persona, disponibilidad inmediata por miedo al abandono o rechazo. Muy importante esto. Fíjense que aquí estamos ya identificando muy bien esa identificación y de allí también entonces podemos entender algo. Cuando identificamos que esos patrones o esas banderas rojas nuestras alimentan el comportamiento de esa otra persona, entonces es una de las razones de fuerza mayor para modificarlas. ¿Okay? Hay una frase importante, las personas llegan hasta donde nosotros se lo permitimos. Entonces, hay formas de responder y hay formas de poner límite con esto, ¿no? Con esto que les acabo de mencionar. Entonces, si no hay más preguntas, quiero pasar a otro espacio que es importante, que es el de reflexiones, ¿no? Que allí me gustaría escuchar reflexiones de ustedes y también compartirle algunas, porque sé que dentro de esto que hemos hablado, muchos tendrán anécdotas, tendrán reflexiones que quieren compartir o que quieren también, tal vez que compartir, sí, que nosotros acá, los que estamos conectados, podamos escuchar o podamos leer. Si ustedes las comparten, yo las puedo compartir en pantalla y las podemos ver todos, ¿ok? Yo las puedo leer. No sé si, creo que ya no hay más preguntas sobre la clase, entonces quiero pasar a esta parte de reflexión, ¿ok? Y voy a iniciar porque no veo que todavía esté alguna, tal vez alguno está preparado por ahí escribiendo la suya. Yo tengo algunas reflexiones, por ejemplo, una anécdota de una persona, cuando hablamos también de características narcisistas o de relaciones, también podemos hablar de relaciones de amistad, ¿no? Podemos tener personas a nuestro alrededor con ciertas características como esta. Pero la diferencia será cómo lidiarlas, cómo responder ante ellas. Entonces, la anécdota que les quiero compartir tiene que ver con una persona que se acercó a mí hace un tiempo y me propuso que trabajáramos juntas, ¿no? Bueno, vamos a trabajar. O me propuso como ir a unos sitios a hacer algunas cosas, ¿no? Pero yo me senté con mucha atención a ver, en una oportunidad sí fui, colaboré en una actividad, pero noté algunas banderitas rojas y luego hubo una propuesta como más formal a trabajar, pero a trabajar no un trabajo formal, sino a trabajar en esto del contenido, de redes y de todo lo demás. Pero cuando yo escucho la propuesta, yo no entendía en qué parte de esa propuesta estaba el beneficio para mí. Porque básicamente la propuesta era que yo generara el contenido, pero el contenido iba a ser para esa persona. ¿Ok? Solo para esa persona. Entonces, mi pregunta en ese momento, tal vez alguna persona tímida o un poco introvertida, dice, bueno, sí, déjame pensarlo, y tal vez evade o tal vez accede. Esas son dos formas de responder. Pero en ese momento mi respuesta fue, ya va, pero yo quisiera saber en qué parte de esta propuesta está mi beneficio. O sea, ¿cuál sería mi beneficio? Porque pudiese ser pago, ¿no? Bueno, yo te pago porque tú hagas esto. Ahí hay un acuerdo, ahí hay un acuerdo laboral, un trabajo. Pero no había nada de esto. O sea, era como en honor a hacerlo, ¿no? Pero no había algo para mí o en conjunto. Entonces, básicamente allí lo que hizo un cambio fue mi respuesta. O sea, confrontar la situación sin grosería ni sin agresión, pero sí como una duda, ¿cuál sería entonces mi beneficio?
a lo que esta persona no tuvo una respuesta concreta. Y bueno, luego yo le dije que no tenía la disponibilidad del tiempo y que no veía fructífera la propuesta. Entonces no continuó la situación. Básicamente esta persona fue alejándose y no hubo ningún drama aparente, pero allí yo identifiqué una característica. Con esto no le digo que esa persona cumplía criterios, pero sí habían características un poco egocéntricas o narcisistas y yo decidí poner ese límite. Por aquí tenemos, vamos a mostrar, por aquí tenemos un comentario de Ondilis. ¿Cómo se puede romper con un narcisista para que no se sienta herido? Porque dicen, está bien, me dejaste, me usaste. Ok, bueno, esta pregunta está muy interesante, Ondilis. Básicamente, porque tu responsabilidad no es que esa persona no se sienta herida. Eso está fuera de tu control. Tú no puedes hacer nada por eso. Quien tiene la potestad de gestionar y el derecho y la obligación de gestionar sus emociones es esa persona. ¿Ok? Entonces, si tú caes en el juego de querer proteger a esa persona, recuerda que su especialidad es manipular. Entonces, con esas palabras está logrando la manipulación. Entonces, básicamente, tu deber es protegerte tú y hacer caso omiso a lo que esa persona diga, porque siempre va a buscar, recuerda dentro de las características, desplazar la culpa al otro, no va a tomar responsabilidad y no tolera el rechazo. Una persona con alta autoestima le duele, pero lo tolera. Un narcisista no lo tolera y muestra o hace muestra entonces de comportamientos hostiles, agresivos o manipuladores, ¿no? Esta forma manipuladora. Entonces, básicamente la respuesta sería, eso está fuera de tu alcance y no está en tus manos hacer que esa persona no se sienta herida, porque básicamente esa es una de las características que lo describe. Ok, aquí dice ella exactamente manipulación. Entonces, básicamente allí dependerá mucho de tu forma de tomar eso, de tomar la respuesta. Si tú no le pones tal vez énfasis a esa situación, ya allí vas dando un paso adelante, porque al darle importancia ya estás cayendo en el juego de la manipulación. Ok, me dice que muchas gracias. Entonces, bueno, básicamente con estas preguntas que han hecho y con la reflexión que les acabo de compartir, quisiera saber si alguna persona quiere compartir alguna reflexión para yo poderla compartir por aquí. Anécdota, reflexión. Aquí hay una, dice, me ha pasado con relaciones de amistades donde dos personas, de distintas épocas, creo, y contextos, que pensé que eran amigas realmente, carecían de empatía y me hacían sentir que yo era la mala. Y yo justificaba. Ok. Que quizás sí tenían razón e hice todo lo posible por mantener la relación, pero no era recíproca. Fue difícil y aún lo es, pero entiendo que no es sano. Buenísimo, buenísimo eso. Sí, básicamente, pues estas personas tienen una habilidad y es como que encajan, ¿no? Como un rompecabezas. Si esas personas tienen la capacidad o la habilidad de manipular, van a encajar con personas que se crean rápidamente las cosas y que no tengan tal vez desarrollada esta habilidad de cuestionar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ante cualquier discusión, no sé si les ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido que muchas veces puedo llegar a tener desacuerdos, puede ser con mi pareja, familiares o personas cercanas, y luego de que hay ese desacuerdo, esa incomodidad, yo reflexiono mucho en lo que la persona me dijo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y creo que cuando tenemos ese ejercicio, podemos llegar a ser personas
que miremos hacia allá, hacia la falla del otro, pero también tengamos o cultivemos esa facilidad de mirar la falla hacia nosotros. Pero cuando nos cerramos totalmente, decimos, no, es que yo tengo la razón. Ninguno tiene la razón o la verdad absoluta. Entonces creo que ese es parte de un ejercicio muy importante, que podamos siempre mirar hacia los dos y cuestionar, no dar todo el tiempo las situaciones como que somos los que tenemos la verdad absoluta. Entonces, eso es importante también. Parte de una estrategia es identificar eso, ¿no? Y esa es una bandera roja también importante a identificar. Cuando la otra persona la vemos demasiado cerrada y que siempre quiere tener o pretende tener la razón. Entonces, eso es importante también que se pueda analizar. Ok, bueno, yo quiero compartir con ustedes una pequeña historia de por qué nació tal vez para mí el interés de comenzar a trabajar en este tipo de temas, ¿no? Hace unos 10, 11 años atrás aproximadamente, yo trabajé en los tribunales. Comencé tal vez a trabajar en tribunales de violencia contra la mujer. Y bueno, para ponerles en contexto, una joven en ese momento, de 22 años de edad, recién graduada de psicología y con unas expectativas muy altas, ¿no? De idealizando, bueno, voy a entrar aquí a estos tribunales y vamos a hacer un cambio y vamos a trabajar y bueno, con muchas ganas y muchos proyectos, ¿no? De trabajar. Pero hubo algo que para mí fue una decepción. O sea, me decepcioné profundamente cuando comienza mi labor dentro de esta institución y me doy cuenta la cantidad y el sinfín de casos de mujeres en ciclos interminables de violencia, casos, creo que cuando aperturó el tribunal habían 11.000 casos que pasaron del Tribunal Penal Ordinario a este Tribunal Especial que protegía a la mujer. Y bueno, había demasiadas historias que para mí muchas quedaban inconclusas y quedaban solo en el proceso judicial. Pero en ese entonces, pues yo trabajaba en ese tribunal y una ciudad relativamente pequeña y me llegué a conseguir con algunas de esas mujeres que llegaron a esos casos de violencia, por violencia, me las llegué a conseguir reconciliadas con la pareja, ¿no? Después que habían pasado por un proceso bastante complejo, bueno, pasar por las audiencias, por el juicio, estar el hombre condenado, poner medidas de alejamiento. Entonces había un sinfín de cosas a seguir y de pautas a seguir dentro de todo este aparataje judicial, ¿no? Y había mucha protección hacia la mujer, pero yo observaba que las mujeres volvían con su agresor o en esa relación tóxica, que muchas veces también las mujeres tenían comportamientos tóxicos, ¿no? Pero eran relaciones bastante peligrosas o altamente tóxicas y volvían de nuevo, o había mujeres que salían de la relación, pero llegué a conseguirme con casos que se vinculaban con personas con características muy similares. Entonces, todo esto a mí me decía, algo está pasando, porque hay movimientos que defienden a la mujer, hay un sistema judicial, está todo un equipo, estamos trabajando en esto, al hombre se les está sentenciando o al agresor. ¿Qué está pasando? O sea, había una decepción en mí, o sea, algo está pasando. Y creo que una de las cosas importantes que ocurría era que estábamos trabajando más en factores externos y no en factores internos. ¿Por qué? Porque yo tenía más tiempo en el consultorio, en la oficina, a los agresores que a las víctimas. ¿Ok? Entonces, comenzamos a hacer un poco más de campaña, de círculos de terapia grupal para estas mujeres, para comenzar a darle un poco más de tiempo. Los hombres, porque tenían más atención, porque una de las medidas cautelares era que tenían que cumplir un ciclo de 12 terapias grupales, ¿no? Pero a la mujer la estábamos dejando, o a la víctima, la estábamos dejando de una u otra manera con protección, pero no estábamos trabajando con factores internos, con sus pensamientos, con sus creencias. Y por ese motivo, yo comencé a trabajar un poco más desde este ámbito
a darle un poco más de peso, a sacarle el chip a la mujer o a la persona que esté en un círculo o en una relación tóxica de víctima, porque estamos programando a que esa persona ya se etiquete de víctima y repita el ciclo. Entonces no se dé cuenta que está repitiendo ciertas cosas y que está atrayendo personas con ciertas características a su vida. Y con esto estamos en esta charla de hoy hablando un poco sobre la pareja, pero esto es algo que se amplía a muchos aspectos, ¿no? A relaciones de amistad, los ejemplos que me acaban de dar. Entonces, por ese motivo, comencé a trabajar en un diseño de una atención, porque algo pasa también. Muchas veces estas mujeres o estas personas que pasan por ciclos así, buscan consulta, llegan muy abrumadas, llegan muy mal, están unas consultas, no sé, un número determinado y luego se van. Entonces queda mucha historia inconclusa porque es muy doloroso, porque rápidamente a veces consiguen una nueva pareja. Pero hay un alto riesgo de que esas nuevas parejas o esas relaciones estén con algunas de estas situaciones que hemos hablado en esta clase, estén allí presentes y no sean conscientes. Y hay un alto grado o una alta probabilidad de que esta persona repita su ciclo. Repita, o sea, va a ser la misma situación, pero con una persona con un nombre diferente. ¿Ok? Entonces, por eso quiero hoy presentarles esta nueva estrategia que he diseñado. Básicamente es un programa psicoterapéutico, ¿ok? Que lo diseñé pensando en todas estas cosas que les acabo de contar, en esta problemática, que es que una persona sale de una relación y que hay una alta probabilidad, si no vemos todos los factores realmente internos, y trabajamos, desbloqueamos, transformamos esos pensamientos, esa persona es muy probable que decida relacionarse nuevamente con una persona similar o peor aún, que se bloquee y que diga esto no es para mí y que caiga en un estado emocional bastante complejo. Entonces, por eso quiero presentarles el programa del dolor a la lección. ¿Ok? Es el programa que he diseñado y este programa está guiado para acompañar paso a paso a la persona a superar la separación o relaciones tóxicas del pasado de manera saludable y transformadora. ¿Ok? Del dolor a la elección fue la respuesta de esa incomodidad o de ese hueco que había dentro de todo lo que es apoyar a una persona de salir de un ciclo tal vez violento, tóxico, y no tener resultados esperables, ¿ok? Porque la persona abandona el proceso, porque es muy doloroso o porque cae en una nueva relación. Entonces quiero contarles un poco más sobre esto. Este es un programa que está diseñado de la siguiente manera. Si alguno de ustedes decide dar este paso, este es lo que van a recibir dentro del programa. Número 1, está diseñado con 8 clases semanales de reprogramación mental y las clases están diseñadas de esta manera. Clase número 1 se llama Comprendiendo el proceso de la ruptura, donde aprenderás sobre las etapas del duelo y cómo afectan en tu proceso de sanación, cómo afectan las etapas del duelo desde lo emocional y también en toda tu parte psicológica, ¿no? Algo importante que quiero mencionar es que estas 8 clases están diseñadas en audio, ¿ok? Comienza un pequeño video donde doy instrucciones y luego viene en un formato de audio para que sea de fácil acceso para ustedes mientras están conduciendo, mientras están trabajando, mientras están haciendo cualquier labor, puedan escuchar. Esta clase va diseñada, la gran parte de la clase en un formato de audio. No necesariamente tengan que ver como esta clase que está acá, sino que puedan estar realizando otra actividad. Y al finalizar cada clase van a tener entonces unas indicaciones como una tarea. Estas clases están diseñadas una por cada semana. Y bueno, básicamente la primera clase o la primera semana
trabajamos esto, comprender el proceso de la ruptura, todo lo que conlleva las etapas del duelo. La segunda clase es aceptando la realidad. Allí descubrirás estrategias para afrontar la negación, aceptar el cierre de relaciones. En la tercera clase está la gestión de emociones dolorosas. Aquí les doy estrategias de manejo de ira, de tristeza, de miedo y son herramientas prácticas, ¿no? Y efectivas. Aquí en la clase número 4, aprendiendo a dejar ir, liberarte del apego emocional y avanzar hacia una liberación interior. La clase 5 es reconstruyendo tu autoestima. Es súper importante trabajar el autoestima en estos casos porque estas personas, relaciones o ciclos tóxicos, una de las cosas que más deteriora es la autoestima. En la clase número 6, estableciendo nuevos límites, importante, y creo que es algo que también hablamos en la clase, que las personas llegan hasta donde se lo permitimos, entonces hay que trabajar en esos límites, establecer esos nuevos límites, aprender a proteger tu energía emocional y evitar relaciones tóxicas. En la clase número 7 de la séptima semana está diseñado para hacer esto como el diseño de una nueva vida y crear nuevos hábitos y un propósito renovado para un futuro. Y en la clase número 8, preparándote para amar de nuevo. Es decir, allí reforzamos todo lo que es las heridas emocionales, trabajamos también dentro de esta semana en identificar cuál es tu concepto de amor, qué te ha llevado a las relaciones hasta el momento y cómo transformarlo. Y bueno, eso te abrirá nuevas oportunidades. Todo esto, como les dije, son clases que ya están grabadas, en las que tendrán acceso a una aula virtual, donde está por semana van a ir desbloqueándose todos los contenidos de esto. Y cada clase tiene como tarea, ustedes deben descargar una guía práctica, ¿no? Que va a tener ejercicios prácticos o audibles que ustedes deben reforzar durante la semana, ¿ok? Aquí, como les decía, están las guías prácticas descargables y algunas de ellas, hay algunas guías, mi mapa emocional del duelo, listas de verdades que debo enfrentar, técnicas rápidas de regulación emocional, ejercicios de liberación emocional y hay muchas más. Cada semana tiene un número determinado de guías o descargables que a ustedes les facilita mucho trabajar en lo que ya se vio en la clase. Además de eso, que son ese acompañamiento de todo ese material que ya está allí grabado, van a tener 8 sesiones de terapia grupal en vivo. Cada semana se van a tener encuentros de 1 hora, hora y media aproximada o un poco más, donde se va a trabajar con las preguntas, dudas y con situaciones que le haya acontecido a cada una de las participantes durante la semana en esos encuentros que van a ser privados de terapia grupal, ¿ok? Y además, dentro del programa está diseñado 4 sesiones individuales, es decir, que allí van a recibir atención personalizada para profundizar en el proceso de sanación y avanzar según las necesidades de cada una de las participantes. Algo importante dentro de este programa es que es un programa que se va a trabajar en, como es la primera edición de este programa, lo vamos a hacer con un número pequeñito de participantes para garantizar que tengan ustedes una atención de calidad, ¿ok? No es cantidad de participantes, sino calidad. Pero básicamente este es como mi primer hijo, mi primer programa de terapia grupal, que de verdad lo diseñé cuidadosamente a través de todas estas vivencias que les conté, experiencias también trabajando con muchas mujeres y personas en relaciones altamente tóxicas o muy difícil de salir de este tipo de relaciones, ¿no? O aún peor, cuando personas salen de estas relaciones, pero quedan muy quebradas y con mucho miedo o muy vulnerables a iniciar nuevas relaciones con similitudes a las anteriores, ¿ok? Entonces, bueno, ¿para quién es este programa? La pregunta del millón, ¿ok? Bueno, para quien está sufriendo una separación y siente que no puede avanzar, para quien quiere sanar su corazón sin quedarse atrapada en el dolor,
para quien está listo para reconstruirse y aprender de sus experiencias y para quien desee sentirse libre y emocionalmente estable. ¿Ok? Para estas personas está diseñado este programa y lo más importante es que es un programa que está focalizado en un motivo de consulta en particular como estos que acabamos de mencionar y que lo vamos a hacer en un número determinado de semanas, que esto suma 2 meses de terapia, ¿ok? Donde estamos por todos lados, estamos bien resguardados, con terapia individual, con todo lo que es el material para la reprogramación mental, con estos grupos de apoyo de la terapia grupal, que es bastante beneficiosa y que tiene muchos beneficios en muchos ámbitos y otros motivos de consulta, pero que en esto también resulta muy alentador porque tuve muy buenas experiencias en esas sesiones que hacía en los tribunales con mujeres que estaban en situaciones similares, porque unas aprendían de otras, otras entendían el proceso de otras y eso era algo bastante confortante para el grupo, ¿no? También parte importante es que va a ser un cupo máximo de 15 participantes para tener entonces ese ámbito allí de terapia grupal como bastante cómodo, cálido, que no se sienta que es un grupo muy grande de participantes. Ok, ustedes ya saben todo lo que tiene este programa y ahora vamos en el precio especial de lanzamiento. Este precio es de $297, realmente es un precio bastante accesible porque la suma de toda esta cantidad de recursos, de terapia, si ustedes suman a cada una de las terapias, tenemos 12 sesiones en total, tenemos también todo el material, las clases y todos los recursos, realmente superaría este precio, ¿ok? Pero es un precio especial de lanzamiento porque quiero que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Tengo dos modalidades, ofrecemos dos modalidades. La primera es un pago único y en este pago único de 297 te llevas un bono especial que incluye 2 sesiones individuales extra a las 4 sesiones individuales más mi ebook de hackeo mental, ¿ok? Que este ebook pues también ayuda mucho en esto de crear nuevos hábitos y de tratar de dejar ciertos patrones no saludables en muchos aspectos, pero también te ayudaría mucho como una herramienta adicional. Entonces, este sería el precio de lanzamiento, pero para personas que tal vez tengan dificultad de hacer el pago único de este precio y que deseen ingresar al programa, tengo una segunda opción de pago que le llamo pago flexible, que sería un pago en 3 cuotas, una inicial de 150, que sería el pago al inicio, más 2 pagos cada mes de $75. Y esto incluye una sesión extra o el ebook. Una u otra, la persona decide o se quiere llevar el ebook o quiere una sesión adicional. Entonces, básicamente, este sería el programa, ¿no? En esta oportunidad, pues aprovecho de decirles que esta clase está diseñada para ustedes dar el inicio a ese camino, si ustedes lo desean así, pero les oferto mi programa en el que ustedes van a tener una estructura, van a tener una disciplina, van a tener un tiempo establecido y básicamente sé que para algunos de los que están escuchando pudiesen decir ¿qué me garantiza de que este programa me va a ayudar a lograr eso que yo quiero, a tener relaciones saludables, a romper con ciertos ciclos, a sentirme mejor? Y tengo algo especial dentro de este programa que es una garantía. Si la persona que decida entrar a este programa está utilizando todas las estrategias alrededor de 14 días y no siente que hay un cambio, que no hay un resultado o que siente que este programa no se alinea con lo que realmente desea, solo debe avisar y se le hace la devolución inmediata de su dinero.
¿ok? El único compromiso es que la persona tiene que haber estado durante las 2 semanas, 14 días, cumpliendo con todas las actividades y haberse conectado a las sesiones tanto grupales como individuales, ¿ok? Entonces, esa es una garantía que yo sé que le genera a ustedes también un nivel de confianza a quienes decidan o quieran ingresar. ¿Qué deben hacer? Si deciden ingresar o están interesados, solo deben escribir la palabra lección en el chat para yo poder identificar las personas que puedan estar interesadas y dar un paso a unirse. Yo me estaría conectando o contactando con ustedes para poder entonces darle más información sobre el inicio del programa, el pago y toda la información pertinente. ¿Ok? Quien no decida o quien no esté interesado, no pasa nada. Igual dentro de esta clase, pues la idea principal era también darles una clase con algunas estrategias, poder también tener un encuentro en el que ustedes puedan hacerme preguntas, hacer esto de una clase interactiva, pero también una de las razones era poder presentar este programa que he venido trabajando hace un tiempo y que, bueno, este mes de febrero inicia ya la primera edición de este programa del dolor a la lección. Quiero preguntar por acá. Quien desea o está interesada también, que fue algo que prometí al inicio, pero tal vez algunas no habían ingresado, quien desea la presentación de esta clase, me debe solo dejar su correo en comentarios para tomar nota y poder compartirles esta presentación. No sé si hay alguien por ahí. Estoy viendo comentarios, a ver quién está interesada. Bueno, si no hay comentario, a ver si estoy interesada en la clase. Perfecto, Yulixa, solo debes entonces compartirme tu correo. Si estás en el grupo de WhatsApp, lo puedes compartir por ahí para poderte hacer llegar la presentación de la clase que vimos hoy, de romper el ciclo. También les invito, si alguna de ustedes conoce o sabe de alguien que pudiese estar interesada en el programa del dolor a la lección, el programa de terapia de 2 meses, también pueden compartirle el enlace de esta clase para que la persona pueda tener conocimiento de este programa, también pueda tener el privilegio de ver la clase o puede contactarse conmigo directamente. ¿Ok? Yulixa, me deja por favor el correo por el grupo de WhatsApp, supongo que estás allí, para poderte hacer llegar la presentación. Bueno, hasta el momento hemos llegado al final de esta clase. Quiero agradecerles y también felicitarles por darse este espacio, porque pudieron aprender, pudieron hacer este ejercicio de analizar tal vez sus características o analizar cómo han venido siendo sus relaciones, y esta es el inicio o parte importante. Quiero que sepan que dentro de esta clase tienen ingredientes muy importantes para comenzar con este proceso. No quiere decir que al ofertar el programa la clase no tiene ningún tipo de valor. Sí tiene un valor muy importante, porque les indica o les doy a ustedes dentro de esta clase los principales. En el grupo no puede escribir. Déjalo por aquí, Yulixa, entonces yo lo copio. Cópialo aquí en los comentarios. Les decía que dentro de esta clase ustedes tienen los ingredientes para comenzar. Si toman nota o tomaron nota de algunos aspectos, tienen allí la oportunidad de comenzar con este proceso. Pero siempre
siempre llevará un tiempo. Básicamente el programa lo que garantiza es focalizar todas las fuerzas, todos los recursos y todo el apoyo profesional para que esa meta también la puedan obtener en menor tiempo, ¿ok? Pero hacer un proceso de sanación de otras formas también es válido. Si ustedes en este momento no cuentan con disponibilidad de tiempo o económica, pueden empezar con puntos específicos que hablamos hoy dentro de la clase, pueden iniciar su proceso y ir a su ritmo. Quien decida o quien quiera dar ese paso y ya no pasar un tiempo prolongado en ese proceso porque quiera pasar a otra etapa de su vida, puede optar por el programa del dolor a la elección, que está cuidadosamente diseñado para que pueda utilizarse todo el tiempo, energía, recursos en obtener resultados en menor tiempo. Ok, ¿ya lo compartiste por el grupo? Bueno, ya me pondré en contacto en los próximos minutos para hacerte llegar la presentación, Yulixa. Ahora sí, solo puedo despedirme, darles las gracias por el tiempo, por darse el tiempo este domingo, tal vez tiempo de descanso, que estaban en casita, aprovechando para hacer otras cosas, que se dieron ese tiempo para ustedes, por eso les agradezco y también les felicito. Así que, bueno, solo queda despedirme y desearles un feliz domingo. Cualquier duda también pueden hacerla llegar o comentario a través del grupo de WhatsApp. Ok, bueno, damos por finalizado. Hay un comentario más antes de finalizar. Gracias, gracias. Por aquí hay. Ok, a la orden. Gracias a ustedes. Bueno, bye. Que pasen un feliz domingo.